Vamos a continuar con nuestra serie de Proverbios. Hoy vamos a ir al capítulo 10. Proverbios capítulo 10, y vamos a ir en primer lugar al versículo 1 hasta el versículo 4. Y el tema para hoy es amor a la riqueza versus el amor a Dios. Amor a la riqueza versus el amor a Dios. Existe un tabú, hermanos, entre los cristianos que ha sido establecido principalmente por los incrédulos. Y es uno de los principales temas en los que se debate cuando una persona es nueva en los caminos del Señor. Cuando alguien se entera que uno es cristiano, entonces comienzan a decirte: ¿a poco si eres cristiano? ¿Será que te están quitando tu diezmo? A ver, dime una pregunta. ¿Tu diezmo es antes o después de impuestos? ¿Cómo es? Aclárame eso. Y si te llega bonos adicionales en tu trabajo, también tienes que dar diezmo. Y si en planilla te pagan solamente 1,500 pesos, pero por lo bajo te dan 3,000 pesos, ¿de eso también tienes que dar diezmo? ¿Y cómo le haces para diezmar si tú tienes un negocio? ¿Diezmas de tus utilidades que tienes en tu negocio? Pero ¿qué tal si tú tienes que volver a reinvertir? ¿También vas a diezmar de eso? Y si tú de repente eres una persona que ha metido el dinero al banco y está permanentemente invirtiendo en el banco, de los intereses que te genera el banco, ¿también tienes que diezmar? Oye, no seas tonta, no seas tonto. Esa iglesia te quiere robar nada más. Y comienzan: es que yo conozco pastores, y ya saben lo que viene. Con honestidad, yo también le puedo decir que conozco algunas iglesias donde los pastores transquilan a las ovejas, y es cierto, pero eso no quita la realidad de lo que hay y que existen iglesias bíblicas como la nuestra. Pero honestamente ese no es el punto. Una estadística en Brasil menciona que dentro de las profesiones más desconfiables es la de ser pastor. La más desconfiable ahí en Brasil dice que es ser abogado. La segunda es ser político y la tercera es ser pastor. ¿Cómo usamos, hermanos, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestra riqueza o incluso nuestra pobreza? ¿Cómo la estamos usando? Estadísticamente, una de las últimas cosas que toca y cambia el evangelio en la vida de cada uno de los creyentes, ¿saben qué cosa es? Son nuestras posesiones y son nuestras carteras, nuestras billeteras. Dios tiene todo el dinero del mundo, absolutamente todo el. Sin embargo, hermanos, Dios en su soberanía decidió dárselas ¿a quiénes? A todos sus hijos, a cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser portadores de las buenas noticias para el pobre, para la viuda, para el desamparado, para los necesitados, para la gente abandonada, para la gente de la calle. Para ello también. ¿Por qué es tan difícil, hermanos, rendir nuestras posesiones al señorío de Cristo? ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros más necesitamos, pues, tomar nuestras propias decisiones. Fíjate lo que pidió el autor de Proverbios, el rey Salomón. En Primera de Reyes 3:7, voy a ir rapidito nada más, te lo leo, dice: él pidió algo importante, él pidió sabiduría. Dijo Salomón: yo soy joven y no sé cómo comportarme. Da pues a tu siervo
un corazón sabio para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, ustedes recordarán, Salomón tenía todas las riquezas, ¿cierto? No le faltaba absolutamente nada, todo. Pero además él tenía la ley de Dios en sus manos, había sido instruido en la ley de Dios y él sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí o no? Porque tenía desde pequeño la ley de Dios. Y entonces, ¿por qué le dice al Señor que no sabe qué hacer? Él sabía las reglas. Salomón sabía la ley de Dios. Pero aquí está, pero no tenía el temor de Dios para poder usar la ley de Dios. Y ese es el punto. Recordemos por un momento qué cosa es el temor de Dios. El principio de la sabiduría, decimos, es el temor a Jehová. Pero quiero oír un poco más. El temor a Dios, hermanos, no es el miedo a Dios, sino el temor a Dios es el asombro de lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Y cuando nosotros vivimos asombrados por lo que Dios ha hecho por nosotros, comenzamos a vivir con esa reverencia al Señor. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, cuando comenzamos a valorar realmente a Dios, es que comenzamos a andar recién en ese temor que nos dice. Salomón tenía muchas riquezas, pero él no sabía cómo usar esas riquezas de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y lo que él quería evitar es hacer las cosas bajo su propia voluntad. Y quería entonces pues hacerlas bajo la voluntad de Dios. Por eso es que pide lo que pide. Y tú, hermano y hermana, y yo necesitamos esta sabiduría para poder usar nuestros recursos, para poder usar nuestras finanzas, no de acuerdo a como a nosotros se nos pega la gana, sino como Dios quiere que lo hagamos. Nuestras posesiones son nuestras, bueno, porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder administrarlas. No es porque sean de nosotros en absoluto, sino que Dios nos puso para administrarlas de la mejor manera. Y es la razón por la que necesitamos la sabiduría de Dios para poder administrarlo como Él quiere y no como nuestro corazón, que es malo y perverso, quiere. Dicho esto, ahora sí, ya sé que están en Proverbios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Antes de continuar desarrollando el tema, quiero leerles un versículo del Evangelio de Mateo, donde Jesús está hablando. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Esas son palabras de Jesucristo. Están inscritas dentro de la parte que se conoce como el Sermón del Monte. Nos enseña a no acumular tesoros en la tierra donde pueden ser destruidos, nos está diciendo, sino acumúlelo en el cielo donde están seguros. Y luego dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y en esta mañana te pregunto, ¿dónde está tu corazón? Es que yo no doy diezmos porque yo gano muy poco.
Esa es una de las grandes excusas que tenemos a veces. No doy porque yo gano muy poco. ¿Dónde está tu corazón? No vamos a hablar meramente de dinero, pero sí, ¿cómo está el corazón? Muchas veces nosotros nos olvidamos que nuestro corazón es por naturaleza malo y perverso, y que necesita estar constantemente siendo renovado por el Señor. En una oportunidad, un matrimonio cristiano, donde a la esposa le encantaba comprar y gastar dinero en vestidos, en ropa diversa. Se iba, y voy a poner un ejemplo aquí en Monterrey, se iba a galerías y veía, pasaba una tienda, oh, ese vestido es lo más lindo que he visto en toda mi vida, y cualquier cosa hacía para comprar ese vestido. Luego se iba a Plaza Fiesta San Agustín, oh, encontraba otro vestido y estaba así. Y luego se iba al Palacio de Hierro y mire, esto sí que es lo máximo, no se parece a nada. Pero siempre había una excusa para seguir comprando, comprando y comprando. Con lo cual todo el mundo decía, y el esposo también se quejaba y decía, esta mujer solamente despilfarra. ¿Por qué ella gastaba tanto dinero en comprarse vestidos, en comprarse zapatos y todo, joyería constantemente? ¿Por qué lo hacía? Porque su identidad estaba puesta en ella misma, en cómo lucía para los demás. Y el esposo era lo contrario. El esposo no gastaba casi nada y ahorraba, y luego cuando tenía dinero iba al banco, invertía siempre y comenzaba a ahorrar. Y podrían todos pensar, oh, en este matrimonio la que está fallando sin duda es la esposa, porque es una gastalona de primera. En cambio el esposo sí que tiene un buen corazón, porque ahorra hasta el último peso. Y déjenme decirles algo. Les dije hace unas 2 semanas que tendríamos que descender al corazón. El esposo ahorraba porque su seguridad no estaba en Cristo, sino su seguridad estaba en sus finanzas. Los dos corazones de la esposa y del esposo estaban corruptos. Ambos necesitaban realmente, ¿qué cosa? Ser transformados por el Señor. Pero muchas veces miramos la apariencia y rápidamente somos presurosos para juzgar. Recordemos esto, que la única cosa que vale la pena es Jesús, no cosa, sino es lo más extraordinario que puede haber. Cuando nuestra identidad está en alguna cosa o en alguna persona, siempre nos vamos a desviar para un lado o para otro. Por eso tenemos siempre que ver y examinar nuestro corazón de tal forma que podamos estar seguros que nuestra identidad se llama Jesús. Nuestro verso fundamental sobre el que estamos desarrollando todo esto es Proverbios 4:23, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Así que el mensaje de hoy sobre la riqueza no es solamente un sermón sobre el dinero. No. Es un sermón para tu alma. Lo que tú haces con tu dinero y riqueza o falta de riqueza muestra o va a mostrar lo que realmente hay en tu corazón. Y hoy quiero mostrar, hermanos, a dónde conduce el amor a la riqueza y compararlo con el amor a Dios. Dos cosas importantes: amor a la riqueza
o amor a Dios. ¿A dónde es que conducen estos dos caminos? Quiero empezar con el amor a la riqueza. El amor a la riqueza, hermanos, conduce, ¿saben a qué? A la riqueza, vamos a ver. Si idolatras la riqueza, en realidad puedes adquirir más riqueza. Quiere decir esto, que no importa, no tienes que amar a Dios para que a alguien le vaya bien. Si no, miremos a los hombres más ricos de México, que están entre los más ricos de todo el mundo. No son creyentes, no aman a Dios. ¿Usted cree que Carlos Slim es un cristiano? Por supuesto que no lo es. ¿Usted cree que Salinas es un cristiano? Por supuesto que no lo es. Cualquiera de los multimillonarios no lo son. Miren, el Salmo 73, 3 y 4 nos dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Este salmo es algo complicado, donde un hombre llamado Asaf se queja que a los malvados les va bien. Y tal vez usted viva en una casa humilde y ve el vecino al frente que es un mal hablado, que no le importa nada a Dios, y mire, ya construyó su casa de 4 pisos y ya cambió de coche todos los años, y mientras que usted tiene un bochito, él ya tiene un Ferrari o un BMW o un Audi. Mira, pero ¿por qué le va bien si yo amo a Dios? Proverbios, hermanos, muestra resultados positivos para aquellos que buscan a Dios, pero a veces también nos muestra el otro lado de la tortilla. Dice Proverbios 11:28: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán. ¿Cómo qué? Como las ramas, dice. Hermanos, la gente que tiene más dinero es la que menos descansa bien, es la que menos puede vivir en paz y tranquilo. Tiene que vivir con guardaespaldas, tiene que vivir cuidándose de todo el mundo, que no le quiten, que no le roben. Esa no es vida. Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro, que los grandes millones donde hay turbación. Hermanos, muchas veces los que no tenemos grandes posesiones queremos: si yo tuviera eso, si yo tuviera aquello, si yo tuviera lo otro, sería la persona más feliz del mundo. Si en lugar de vivir aquí, no voy a poner ninguna colonia para que no nos ofendamos, ¿verdad? Pero si yo pudiera vivir por Chipinque, solamente ahí yo sería la persona más feliz. Muchas veces, hermanos, estamos aspirando y anhelando cosas cuando tenemos que darnos cuenta que ahí no está la verdadera felicidad. El temor al Señor, hermanos, significa amarlo, significa respetarlo y significa asombrarse de Él. Puedes no preocuparte lo más mínimo por Dios y aún así tener grandes riquezas. Pero la pregunta es: ¿pero serás feliz? ¿O vas a aparentar una felicidad? Porque es lo que hace la gente. La gente que tiene mucho dinero aparenta ser feliz y se va de vacaciones, pues, ¿qué a Cancún? No, ellos no, para ellos no es Cancún, para ellos no es Mazatlán ni Puerto Vallarta, para ellos tiene que ser París, ¿verdad? Tiene que ser Europa, en cualquier otro lugar, y todo, en islas privadas y todo ese rollo. Eclesiastés también destaca a los impíos saliendo adelante. Dice Eclesiastés 5:10: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. No sé si ustedes han visto el programa
Shark Tank. Shark Tank México, por ejemplo, es un programa que nace en Estados Unidos. Es el tanque de los tiburones, lo traduce en español. Y en esos programas hay gente con ideas de negocios que van y lo presentan ante pues multimillonarios para que inviertan en sus proyectos. Algunos de ellos salen muy bien porque les dan un porcentaje de los negocios e invierten, ¿verdad? Tienen unas ideas innovadoras y todo lo demás. Pero hay un programa, el programa de Shark Tank en Estados Unidos, hay inversionistas multimillonarios y ellos invierten por una razón, una sola razón. Y las de acá también y en cualquier parte. ¿Saben por qué? Porque quieren obtener ¿qué? Más dinero. Uno de los inversionistas de Shark Tank USA, Estados Unidos, Kevin O'Leary se llama, y él dice lo siguiente, dice: así es como pienso en mi dinero. Como soldados los envío a la guerra todos los días. Quiero que tomen prisioneros y regresen a casa para que haya más de ellos. Esa es la idea que él tiene. Quiere hacer más dinero. Invierte su dinero, pero para obtener más y más y más dinero. Y la pregunta entonces, ¿cuánto es suficiente? Hermanos, nosotros que vivimos acá en México, escuchamos mucho hablar del sueño americano al otro lado. Pero ese sueño americano es un sueño bastante vacío. Nosotros, al vivir acá en esta región, en esta ciudad del norte del país, podemos ver cuando transitamos cuántos inmigrantes pasan por esta ciudad. Y por las noticias sabemos que son miles y millones de personas que van con la esperanza de cruzar la frontera para ir a los Estados Unidos, aún arriesgando su vida, como es el caso de unos meses atrás, donde esa fatídica muerte en el tráiler con 53 inmigrantes en San Antonio, Texas. El sueño americano simplemente es una burbuja que en cualquier momento simplemente explota. El amor a la riqueza puede llevar a la riqueza. Puede, escuche bien, puede. No estoy diciendo va a llevar, puede, es condicional. Pero también puede llevar a la pobreza. La pereza, dice Proverbios, que puede conducir a la pobreza. Proverbios 10:4. Pero el amor real a la riqueza también puede conducirnos a la pobreza. Dice Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa no serán al final bendecidos. Yo me pregunto si Jesús estaba pensando en este proverbio cuando él narró la historia del hijo pródigo. Ustedes lo recordarán. Esa historia trata sobre un joven que le pide a su padre que le entregue su herencia por adelantado, antes de tiempo. ¿Para qué? Él quería tener todo el dinero disponible en sus manos para ir, para viajar, para divertirse, para vivir como se le daba la gana. El padre le da su herencia y su hijo con las bolsas llenas de dinero se va y lo gasta todo el dinero en una vida desenfrenada en tierras extranjeras. Desperdicia su riqueza y de ser un hombre con tanto dinero se convierte en un hombre tan pobre que tiene que trabajar alimentando cerdos en medio del barro. Para nosotros tal vez no es muy significativo, pero quiero que entendamos esto, que para los judíos el solamente hecho de tocar un cerdo, eso era algo inmundo. No podían tratar con cerdos, mucho más ahora revolcarse, prácticamente meterse dentro del barro para cuidar a esos cerdos. Estaba realizando un trabajo inmundo desde la perspectiva de los judíos. Afortunadamente,
La historia no termina ahí. Siendo pobre este hombre, no termina ahí cuidando cerdos o puercos, como se le dice. Pero ya volveremos a esta historia. El amor a la riqueza puede conducir a la pobreza. Las estadísticas incluso dicen que las personas que han ganado los premios más importantes de las loterías en menos de 10 años se han convertido en pobres. Siendo multimillonarios, se han convertido en pobres. La gran mayoría, teniendo todo, se convirtieron en pobres. El amor a la riqueza puede llevarte a la riqueza o puede llevarte a la pobreza. Pero si tu corazón está tomado por un ídolo, si amas el dinero más que a Dios, entonces eso se va a comenzar a ver reflejado en tus acciones, pero también, ¿saben qué? En tu carácter, cómo te comportas. Y el amor a la riqueza también vas a darte cuenta que te va a llevar a la codicia, porque la codicia se da entre los ricos, pero también entre los pobres. Amor a la riqueza es codicia, y la codicia no lleva absolutamente a nada bueno. Mire lo que dice Proverbios 28-27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios, además de esto, hermanos, advierte a los líderes que sean especialmente conscientes de la avaricia. Proverbios 28-16 nos dice: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Está hablando de las autoridades. Los que tienen autoridad tienen más oportunidad de llenarse los bolsillos. ¿Acaso no es cierto? Pensemos por un momento en los tránsitos. Por un momento, no son los únicos, pero solamente para ejemplificar lo que acabamos de leer. Los tránsitos tienen autoridad, ¿cierto, sí o no? Te paran en cualquier momento y te amenazan con ponerte una infracción, pero esa amenaza tiene un trasfondo. ¿Cuál es? El que le des una mordida. Y había un hermano que decía: no, yo no le doy mordida nunca, yo le doy una ofrenda nada más al tránsito. Pero eso es. Los que tienen autoridad, los grandes corruptos, son los que se llevan el dinero. Pero acá hay una advertencia. La codicia, hermanos, la codicia conduce a un mal liderazgo. Y no solamente a eso, sino a la opresión a los que están debajo de su autoridad. ¿Y qué nos dice la sabiduría? Resiste a eso. Entonces, fíjense en esto. El amor a las riquezas lleva a la codicia. Y cuando eso se produce, ¿sabe qué va a resultar? Va a resultar en la injusticia. Mire cómo vamos avanzando. Proverbios tiene mucho que decir sobre la conexión entre el dinero y la justicia. No sé si usted sabía que la justicia en gran parte de la Biblia no tiene mucho que ver con los derechos, pero sí con el cuidado de los necesitados y de los oprimidos. De eso trata la Biblia cuando habla de justicia. Muchas veces creemos que trata de los derechos. No. Mayormente trata con el cuidado que tienen los necesitados y los oprimidos. James Davison Hunter, en su libro Cambiar el Mundo, escribe lo siguiente. Voy a citar textualmente y nos dice, fíjense bien, muchas gracias. El ideal moderno de justicia, de hecho, está arraigado en fuentes judías y cristianas, que entendían la justicia no como las reclamaciones que podía ser una parte agraviada,
sino más bien como las obligaciones que debemos a todos los afligidos y necesitados. La justicia cristiana, hermanos, perdón. La justicia cristiana no se trata de ser dañado y buscar una retribución. No, la justicia cristiana se trata de asegurarse preventivamente que nadie sea dañado. ¿Acaso eso no es mejor? Por supuesto. Por supuesto que es mucho mejor, ya que tenemos una obligación solo por la presencia misma que hay de los pobres que nos están rodeando permanentemente. Así que el concepto de justicia social, cuidar de los pobres, cuidar de los marginados, cuidar de los oprimidos, eso es exactamente lo que la Biblia llama justicia. Y Proverbios nos advierte que el amor a la riqueza puede conducir a la injusticia. Es por el amor al dinero que muchas veces no somos capaces de ayudar a alguien en necesidad, a alguien que está pasando una situación difícil, a alguien que vemos que de repente está minusválido y está pidiendo y no somos capaces siquiera de poder extenderle la mano o darle un plato de comida, pero es por nuestro corazón. Entonces se dan cuenta, el amor al dinero hace que nos portemos injustos. Es que si yo le doy 20 pesos, voy a descompletar para comprarme mis tenis Nike que acaban de salir. Mis tenis de 5,000 pesos, pero no le puedo dar 20 pesos porque descompleto. Justo me fui a comprar mis tenis y ya no alcanzo para comprar. ¿Se dan cuenta? La avaricia, el amor al dinero hace que yo sea injusto porque no estoy cuidando de los pobres. O me entero de una situación, de repente se quemó una casa, vamos a suponer, porque hemos visto esos casos. Y tenemos, pero es que ya lo tengo para algo especial. No tiene nada en mente, pero no quiere gastar. No somos capaces de extender, llevarle de repente una despensa. ¿Qué tanto vamos a gastar una despensa? ¿Nos haremos pobres llevando una despensa? Por supuesto que no. Pero el amor a la riqueza, ¿se dan cuenta? Nos cuesta desprendernos para poder hacerlo. Pudiéramos, por ejemplo, todos nosotros reunir dinero para comprar paquetes de agua o garrafones de agua y llevárselos a García ahora que está muy escaso. Pero nos cuesta desprendernos. ¿Y qué decimos? Yo tampoco tengo agua, pero tú no sabes la situación que viven ellos. Como les decía, ellos tienen muchas semanas, incluso meses sin agua. Y tienen que darle lamentablemente a veces agua de la pipa directamente a sus niños. Qué triste, hermanos, porque se podrían hasta enfermar. Cuando nosotros muy bien podríamos comprar las aguas en botellas que venden en Sam's o Costco, ¿no? 24 botellas. ¿Qué nos cuesta? Pues sí nos cuesta algo, pero no nos vamos a desequilibrar económicamente por comprar y llevar justamente allá. ¿Se dan cuenta? Ahí está la injusticia. ¿Pero por qué? Por el amor a la riqueza, por el amor al dinero. ¿Sí se dan cuenta? Ahí es que aplica la justicia que Dios quiere que nosotros estemos obrando. Ahora, Proverbios 18:23 dice: el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Aunque la pobreza, hermanos, puede deberse a la pereza, también puede deberse a una injusticia sistemática. No siempre es porque sea haragán o perezoso la persona, sino que a una falta de oportunidades. Proverbios 13:23 nos dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Esto significa que las personas y los sistemas que se encuentran por encima, controlando a esta gente, los oprime de tal manera que siempre los mantiene en la pobreza. Y Dios promete que se va a ocupar, hermanos, de la injusticia. En última instancia, el amor al dinero
es lo que produce la injusticia y a la final, ¿sabe qué va a pasar? Va a conducir a la muerte. Ese es el siguiente punto. Puede conducir a la muerte física. Los ricos, por ejemplo, nosotros sabemos esta realidad porque vivimos aquí en Monterrey. Son la gente que tienen dinero los que tienen más probabilidades de ser secuestrados para un rescate, ¿sí o no? Es así. Son la gente de dinero y lo hemos vivido. Conocemos a alguien que ha sido secuestrado por el rescate, por el dinero. Si me secuestran a mí, ¿qué van a pedir? Pues no tengo nada. Pero acá hay gente que tiene muchísimo dinero y eso casi no es público porque no quieren que salga afuera. Pero eso es lo que pasa. Entonces, los que somos pobres, diríamos, no tenemos tanto que preocuparnos, ¿verdad? Que nos vayan a secuestrar, pues ¿qué pueden pedir por nosotros? ¿Sí se da cuenta? Entonces, ahora, quisiera que vaya, mire, Proverbios 13:8, hablando sobre esto, dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Hermanos, al final, el amor a la riqueza no solamente conduce a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Dice Proverbios 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Es el día final, el día que van a estar en la presencia de Dios. Mas la justicia librará de muerte. Tu tesoro es importante. Y lo que tú haces con eso refleja qué cosa hay en tu corazón. Y refleja si conoces a Dios. Entonces, el amor a la riqueza conduce a la muerte. Afortunadamente, la Biblia no nos deja ahí. ¿Por qué? Porque proporciona un camino diferente. ¿Cuál es? El amor a Dios. Así que habiendo hablado sobre el amor a las riquezas, ahora vamos a hablar sobre el amor a Dios. En primer lugar, el amor a Dios también puede llevar a la riqueza. Dice en los versículos anteriores que hemos leído, también mostraron, hermanos, este otro camino, ya que cada verso nos dio un negativo y un positivo. Y quiero, pues, ver algunos versículos más que muestran el camino a Dios, ese camino de amor a Dios. El amor de Dios, hermanos, conduce al desarrollo de la sabiduría que puede llevar a la riqueza. Y la palabra clave que entendamos es puede. No dijo va a llevarte a la riqueza, sino puede. Dice, honra a Jehová con tus bienes, Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, y tus tinajas rebosarán de vino nuevo, dice en otra versión. ¿Y por qué lo habla en este contexto? Recuerden que está hablando de un contexto meramente agrícola. Ninguno de nosotros es agrícola, ninguno de nosotros es un agricultor. ¿O sí? Sí, hay agricultores, bueno, yo no me he enterado, pero creo que acá ninguno es agricultor. Pero entendamos, el contexto que está hablando es meramente agrícola porque esa era la manera de vivir, de mover la economía en el pueblo de Israel. Ahora bien, nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Busca a Dios y la sabiduría, y podría, es condicional, no se olviden, hacerte rico. Dice Proverbios 3:15-16, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Si alguna vez, hermanos, alguno de ustedes ha estado involucrado en alguna iglesia que te dijo, Dios quiere hacerte rico, y tal vez te leyeron un pasaje como este de Proverbios, quiero recordarte algo. Cuando empezamos a estudiar Proverbios, eso no es lo que realmente dice Proverbios. Proverbios dice que puedes, en condicional, hacerte rico a través de la sabiduría, pero no es una promesa.
Lo que está en Proverbios son reglas generales, mas no son promesas que así va a ser. Dice Proverbios 22:2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Dios decide quién es rico y Dios decide quién es pobre, no nosotros, no nosotros. Y esta no es una excusa para la pereza. No, pues Dios dijo que yo soy pobre, entonces pues ya. No es una excusa, sino es un llamado a confiar en Dios sin importar nuestras circunstancias, a confiar en Él. Puede ser sabio trabajar duro y aún así ser pobre. De hecho, yo conozco, hermanos, mucha gente muy trabajadora y es pobre. No son perezosos, no son haraganes, muy trabajadores y son pobres. Y esto podría ser por muchas cosas. De repente tienen una persona, un familiar con una enfermedad que requiere medicamentos que cuestan mucho dinero y nunca avanzan porque tienen que estar pendientes de este familiar. Esa podría ser una razón, ¿no? Estoy poniendo apenas. O de repente es muy trabajador, pero no tiene falta de oportunidades. No tiene las oportunidades que otros tienen. Estoy poniendo algunos ejemplos. Entonces, el amor a Dios puede conducir a la riqueza, puede, no se olvide, pero también puede conducir a la pobreza. Dios no promete riquezas, ni siquiera a los más sabios y justos de nosotros, de ninguna manera. Proverbios 16:8 nos dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y esto permítame leerlos en otra versión. Dice: mejor es poco con justicia que mucha ganancia con injusticia. Es mejor ser pobre y tener una buena relación con Dios que ser un rico y avaro. Eso es lo que nos está diciendo. Y Dios dice que va a cuidar de todos nosotros los que confiamos en el Señor. Proverbios 10:3 nos dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. O sea, eso es claro, hermanos. Eso es claro. Jesús también nos dice que cuidará de nosotros en el Nuevo Testamento. Mire, Mateo 6:25 y 26, de hecho, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios se hará cargo de nuestras necesidades, nos está diciendo. Nosotros, como discípulos del Señor, no debería sorprendernos si estamos viviendo en pobreza. Él seguirá haciéndose cargo de nosotros. Pero también, si por alguna razón Dios decide bendecirnos, tampoco debemos decir: wow, ahora soy mejor que la hermana Lucía, porque yo sí tengo. Porque si yo tengo algo, proviene de Dios y no de mí. ¿Sí me entienden? Por eso que ni la riqueza ni la pobreza nos hace algo. Dios cuida de ambos. Hace poco, un par de semanas yo creo, vi un documental llamado American Gospel, o el Evangelio americano o el Evangelio estadounidense, más o menos la traducción. Ese documental habla sobre el Evangelio de la prosperidad o el movimiento Palabra de Fe. Y en ese documental había el testimonio o la historia de un hombre que se llama Cindy Mars. Y él dice que cuando se convierte a cristiano, la primera persona que le mostró una Biblia y le enseñó a leer las escrituras
fue un hombre que creía justamente en el evangelio de la prosperidad. Y él decía, si tú tienes suficiente fe y si tú le das suficiente dinero a Dios, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Dios te hará rico y Dios te va a prosperar y Dios te va a sanar. Tú solamente tienes que declararlo. Eso es lo que ellos promueven. Llegó un momento, se ríe hermano porque sabe de ese tipo de cosas que muchas veces se escucha, ¿verdad? Llegó un momento, dice, que él se envenenó con mercurio. Y es peligroso porque se envenena con mercurio, pasa un tiempo y simplemente puedes morir. Se envenenó con mercurio. Y el evangelio de la prosperidad casi lo mata. Porque en lugar de ir a los médicos, él trató de tener suficiente fe en Dios para declarar, yo soy sano y no necesito los médicos y él me va a sanar porque mi fe está puesta en él. Y no quiso ir a atenderse por los médicos. Hasta que su madre lo salvó tirado en la bañera de la casa. Dijo, estaba ahí inconsciente, agarró y lo llevó al hospital y los médicos le tuvieron que tratar y finalmente se salvó. Se salvó de esa afección. Y él se creía cristiano. Con el, no puedo decir bendito, iba a decir otra palabra, pero mejor, evangelio de la prosperidad. Eventualmente dice que él, vamos a decir, se tropezó, voy a decir en esos términos, con un sermón de John Piper, predicando en contra justamente del evangelio de la prosperidad. Y eso lo sacó de donde él estaba. Y cuando él entendió el verdadero evangelio, que no se trata de esas cosas, de decláralo y se va a hacer, que no se trata de ser un hijo de un rey y yo simplemente doy la palabra y las cosas, no, ese rollo y todas son mentiras. Comenzó a entender el evangelio verdadero. Y saben que él y su esposa comenzaron a servir al Señor y se fueron de misioneros al Perú, entre los pueblos más pobres que hay en el Perú. Y usaban un tambo bien grande y de ahí pusieron como regadera. Después de tener todos los lujos en los Estados Unidos, se fueron allá, abandonaron todo para poder compartir el verdadero evangelio. Su amor por Dios en realidad no los llevó a la riqueza, sino a la pobreza. Hermanos, olvidémonos que falta agua por un momento. Esta era una ciudad, es una ciudad maravillosa. Tiene tantas cosas buenas. Tenemos aquí al lado de vecinos a San Pedro, el municipio más rico de toda Latinoamérica. Es muy cómodo vivir acá en Monterrey. ¿Sí o no? Pues sí. Honestamente, ¿qué tal si Dios te llamara a ti a servir entre los más pobres de los Tauramaras? Dejarías tu coche acá, dejarías tu casa tan cómoda y te irías a vivir en medio de ellos para poder proclamar el verdadero evangelio. ¿O qué importa? Mejor es tu comodidad que las almas se salven. Es una pregunta para ti. El amor a Dios, hermanos, puede conducir a la riqueza, pero también podría conducirte a la pobreza. Pero siempre, no importa si vas a la riqueza o sea la pobreza, pero siempre debe conducirte a la generosidad. Un corazón, hermanos, que ha experimentado la bondad de Dios, la gracia de Dios, va a rebosar generosamente hacia los demás. Sin importar, hermanos, quién es. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Si tú das tu dinero a los pobres, es como si tú le estuvieras dando un préstamo a Dios. ¿Quién te lo va a devolver en la eternidad con una rica recompensa? ¿Sabes cuál es la recompensa? Él mismo. Y yo te pregunto, ¿qué tiene más valor que Él mismo? Nada. Porque vas a descubrir que a medida que das, también serás bendecido. Recuerdo, hermanos, en Estados Unidos se estaba recolectando una ofrenda para las misiones.
y se había puesto una meta, porque sí se requería unos $2,000, y ya habían aportado y estaban contabilizando el dinero. Tenían 1,950, faltaban $50. Y hermanos, faltan $50 nada más para completar y poder enviar el dinero para los misioneros, porque están pasando situaciones complicadas y queremos, pues hemos propuesto, ¿verdad?, estos $2,000 a alguien, hermanos, y nadie se paraba, todo el mundo estaba allí, pues no, yo ya di, o no, pues a mí no me importa, yo pues con tal que yo tenga, y indiferentes, hasta que un hermano por ahí dijo: ay, ya me cansé, ya estoy, vamos a sacar un rato y nadie da, ya voy a dar para que de una vez se acabe el servicio. Agarró, yo, hermano, se levantó, pasó con sus, y dio los $50 para completar los $2,000, que era la meta para mandar a las misiones. No lo dio con amor, es el testimonio de él, ¿eh? Hablé yo con él, él me lo contó. No di con amor, solamente estaba cansado de que estén ahí ya. Ay, esa meta para cumplirla. Fíjense esto. Y dice, terminó el servicio y se acabó, se fue al estacionamiento, y cuando estaba llegando a su camioneta, en la llanta justamente ve que algo se está moviendo, dice: ¿qué es esto? Y recoge, era un billete de $50, y él sintió, no escuchó una voz ni nada, él sintió convicción en su corazón, y es como que Dios le estaba diciendo: tu dinero no me hace falta, porque cuando tú tienes que darlo de todo tu corazón, porque yo te lo he dado. O sea, él sintió convicción que había pecado dando los $50, porque no lo dio con un corazón genuino y sincero. Cuando hemos recibido, hermanos, lo más maravilloso, lo que no tiene precio, que es la salvación, como también no poder mostrarnos en ser dadivosos para la obra del Señor. ¿Sí se entiende? O sea, es algo tremendo, hermanos. Son muchas experiencias. Yo podría contarles de este tipo de experiencias muchas otras. Hermanos, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente, dice Proverbios 22:9. Y Proverbios 11:24 nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es decir, pero llegan a la pobreza. Hermanos, el amor a Dios conduce a la generosidad, pero también a la justicia. Maltratar a los pobres es burlarse de Dios, pero cuidar a los pobres, eso es justicia. Recuerden que habíamos definido lo que es justicia: es una bendición de acuerdo a los términos de Dios. El que oprime al pobre afrenta al hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Hermanos, no nos olvidemos que Dios está también interesado en los pobres. Es más, cuando Jesús desarrolló su ministerio aquí en la tierra, no andaba principalmente con la gente más rica, sino en medio de los pobres. No quiere decir que los que tienen dinero no vaya a Dios ni los salve, no, pero principalmente estuvo en medio de los pobres, su amor por los pobres. Dios quiere que nosotros también, como discípulos de Él, también amemos y cuidemos a los necesitados. El amor a Dios puede conducir a la riqueza, pero también podría conducir a la pobreza, pero siempre debe conducir a la generosidad y la justicia. Y un día, ¿sabe qué va a pasar? Un día nos conducirá a la vida eterna. Proverbios nos dice que la justicia que viene por conocer y buscar a Dios lleva a la vida. Dice Proverbios 10:2. Quiero leerlo no en Reina Valera, sino en otra versión. Dice: los tesoros mal adquiridos no tienen valor duradero, pero la justicia libra de la muerte. La justicia es a través de una relación correcta con Dios, y esa relación correcta con Dios solamente se logra a través de Jesús. No hay más.
No es por lo que hagamos, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y eso cambia nuestro futuro de muerte a vida. Amén. De muerte a vida. Riquezas, honra y vida, dice Proverbios 22:4, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El temor del Señor, el amor a Dios, puede conducir a la bendición material en esta vida. Podría. Pero con toda seguridad, hermanos, conduce a las riquezas, el honor y la vida eterna, cuando desde ahora y hasta la vida venidera. La única razón por lo que hay una seguridad en que estas riquezas que nos promete son posibles, es porque Dios puso, hermanos, de lado sus riquezas, puso de lado su honor e hizo su vida, se encarnó y vivió entre nosotros por medio de Cristo Jesús. Según de Corintios capítulo 8 versículo 9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Quiero contarles cómo termina la historia del hijo pródigo, que está en Lucas 15. El hijo estaba trabajando cuidando cerdos, recuerdan, cuidando puercos en medio del barro, y el hijo se arrepiente y se vuelve a casa. Y dice que cuando él regresa, su padre a lo lejos lo ve y va corriendo hacia él, lo abraza y lo recibe y ordena que le cambien sus vestidos, le pone un anillo, los zapatos, le cambia las sandalias nuevas y organiza una fiesta. Tal vez usted es el hijo o la hija pródiga que ama el dinero, o que ama más las cosas materiales, o las desea, no las tiene, pero las desea, y no eres feliz tal vez porque no las puedes conseguir. Nuestro Padre Celestial te invita: vuelve a casa desde esa tierra lejana que te has ido. Tal vez no físicamente, pero sí en tu mente y en tu corazón está muy lejos, porque estás anhelando otras cosas antes que las cosas eternas. Él te dice: deja de seguir jugando en el barro allá con los puercos. Cristo, nuestro hermano mayor, se hizo pobre para llevarte a casa, a la casa de nuestro Padre. Es con nuestro Padre Celestial que tu corazón finalmente estará seguro y satisfecho, y no con ninguna otra cosa que tú puedas conseguir en este mundo. Yendo sobre el final, Cristo fue quien nos mostró el más alto grado de generosidad. Dice en el pasaje que leí hace un momento, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Necesitamos aplicar el evangelio a nuestra generosidad. Nosotros podemos dar de corazón, no porque seamos buenos, sino porque Cristo ya ha sido generoso con nosotros. Cristo, hermanos, lo entregó todo, siendo rico. No está hablando de sus propiedades, está hablando de su vida entera. Tenemos que voltear a la cruz y entender que gracias al más grande acto generoso de la historia, nosotros podemos llegar a ser ricos. El apóstol Pablo está diciendo: a menos que veas la cruz como la máxima generosidad, a menos que veas la cruz como el único motivante para que tu corazón sea generoso, nunca vas a poder vencer el poder de la riqueza y el dinero sobre ti. Viéndolo desde otro punto de vista, si tú tienes un tesoro en tu vida, el cual no es Cristo, y tú piensas: debo tenerlo para ser feliz, ¿sabes qué va a pasar? Esa motivación por tener ese otro te va a controlar. Incluso vas a estar dispuestos a dar tu propia vida
hasta que logres obtener eso que tú tanto anhelas, que tanto deseas. Y tu identidad y tu seguridad reposarás en ese tesoro. Cristo fue el único tesoro que murió por ti para poder rescatarte. Y hasta que tú puedas ver eso, es que recién tu corazón podrá ser reestructurado en sus emociones, en sus afectos, porque si no, no es posible. Porque la cruz, hermanos, el más alto acto de generosidad es tu más alto nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿por qué Cristo daría todas sus riquezas? ¿Por qué crees que dio todo de sí? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos valiosos a los ojos de Él. Somos valiosos. Muchas veces se nos ha cruzado por la mente, es que no valgo nada. La gente no me valora. No le importo a nadie. O más bien la gente me quiere por lo que yo soy, por mi dinero. La gente me quiere porque yo le doy ray. La gente me quiere porque yo siempre le saco de apuros. Nadie me quiere por lo que yo soy. Yo puedo decirte, si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú eres valioso. No por lo que tú posees, sino por lo que Cristo ya hizo por ti. Y ahora has sido convertido en un hijo o una hija de Dios. En la Biblia se habla acerca del diezmo en una forma de ley, que en caso no hacerlo se cae en una desobediencia. Y vemos, hermanos, la generosidad como un acto obligado, diríamos. Ahora bien, ser sabios es más que seguir las reglas. El diezmo es la regla, pero la cruz es la sabiduría. Cristo, hermanos, no nos salvó diezmando su sangre, por ejemplo. Cristo no nos salvó diezmando su gloria. ¿Sabes qué? Cristo lo dio todo y no dio un diezmo, sino se dio todo por completo. Y es la razón por la que tú y yo podemos vivir tranquilos y confiados. No podemos ser sabios con el dinero si nuestro estilo de vida no se ve afectado. Si no hay un sacrificio en nuestro ofrendar, es porque no estamos siendo muy generosos, que digamos. Necesitas llevar la cruz también a tus finanzas y no solamente ponerlo adelante, sino también que baje a la cartera. Cristo se dio por completo y su acto de generosidad la estamos viviendo en estos precisos momentos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos amamos unos a otros como iglesia, como IJER? A pesar de ser tan diferentes, ¿por qué estamos dispuestos cuando hay una necesidad a poder aportar, a poder ayudar? Fue y es solamente por el gran acto de generosidad que Cristo nos mostró en la cruz y nada más que eso. Por lo tanto, hoy quiero hacerte un llamado: haz de Cristo el mayor tesoro de tu corazón y no dejes que ningún ídolo pueda levantarse, que ningún ídolo pueda emerger. ¿Por qué? Porque todos los ídolos son pasajeros, pero Cristo permanece para siempre.